Estás paseando por el rompeolas. Lo que haces y lo que piensas te define, y lo que escuchas también. Estamos paseando por el rompeolas, justamente no por el rompeolas, pero sí por la playa. Le encanta pasear a nuestro siguiente invitado, Juan Cruz, el compañero Juan Cruz, hombre experto en el mundo periodístico. Y con él habíamos comentado, porque el otro día aparecía en una serie de Movistar, en fin, que ahora se está hablando mucho de, bueno, ya se lleva un tiempo hablando, recordando viejos tiempos de la radio, ¿no? Viejos tiempos de aquella pugna radiofónica de José María García, de La Morena, en fin, todo aquello que se vivió a tope, y queríamos recordarlo con Juan, que aparecía justamente en ese documental. Juan, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te voy a decir que el Médano está del 20. Sí, bueno, pero yo estoy aquí del 6, por lo menos, en Madrid, que hace mierda. Ah, bueno. Estar en 6, como está la cosa de hoy en día, no está mal tampoco, ¿no? Bueno, Juan, aparecías, como antes comentaba, en el documental, recordando aquellos tiempos de la radio, aquellas pugnas que había, que tremendas, ¿no? Tú en aquel momento estabas en torno a Prisa en el país, ¿no? ¿Cómo fue la historia, Juan? Yo entré en el país en 1976 y yo era lector de Pueblo antes, en Tenerife, y leía las crónicas que hacía en Pueblo José María García. Luego lo conocí, le escuché obviamente a lo largo del tiempo. Siempre tuve una discrepancia de fondo con respecto a cómo lo hacía. Yo la verdad es que me hice en un periodismo de respeto a incluso a aquellas personas que yo no consideraba que eran fiables o merecieran respeto. Pero como periodista yo siempre tengo que respetar. Y había algo en él, no en Pueblo, que en Pueblo supongo que no tenía él capacidad para hacer lo que le diera la gana, pero no me gustaba el modo que él hacía, con el que él hacía la información, por así decirlo, deportiva, ¿no? Al contrario, creía que era dañino para la sociedad periodística también, ¿no? Porque no se puede insultar a la gente aunque tengas ganas de hacerlo. Y él empezó con eso comenzó él realmente, Juan, o sea, con ese tipo de esas formas, digamos. Ese modo de burlarse es suyo, por eso es famoso. Es decir, si él hubiera sido un periodista normal, es decir, alguien que contrastara la información, muchas de las cosas que fue diciendo seguramente hubieran tenido repercusión, es decir, judicial o de cualquier tipo. Pero lo cierto es que no hay en la historia nada que él hubiera conseguido con ese tono. Él consiguió notoriedad suya, pero a él no lo metieron en la cárcel porque finalmente lo indultaron o lo que fuera, pero él se dedicaba al insulto. Y ese insulto, Juan, ese insulto era aceptado por la población. O sea, quiero decirte que él ganaba adeptos diciendo eso, o la gente la gente lo rechazaba. Igual que se acepta ahora. La gente lo acepta porque no va contra ellos. Claro. Es decir, si a ti te dijeran, dime tú un apodo que tengas. No sé. ¿Algún apodo te habrán puesto alguna vez? Un apodo, pues no lo sé. Pues, mira que lo he pensado ese, pero no lo sé. Bueno, yo qué sé. Imagínate que sea, venga. que a ti, que te guíes, por ejemplo, de Pablito, Pablete, sí. Alguien en la radio la coge contigo y empieza a titularte a ti de manera vergonzante, para avergonzarte, aunque a lo mejor tú te sientas avergonzado, ¿no? Sí, pero sí, claro. Entonces,
eso que es tan simpático te deja de resultar tan simpático. Hombre, claro, normal, ¿no? Entonces lo que ocurrió con él es que él, por ejemplo, ahora no aceptaría, por ejemplo, lo que yo digo en ese documental, o incluso otras cosas que no se han emitido y probablemente no se emitirán, ¿no? Porque forman parte de cosas que él considerará inconvenientes, porque él ha visto todo el programa antes de emitirse. Claro. Y aquello, ¿cómo? Pero también no solamente con el tema de esos insultos que él comentaba, ¿no? Sino que la guerra, ¿cómo se pudo llegar a una guerra de esa manera de controlarse? Porque yo me echo las manos a la cabeza, ¿no? O sea, casi que al minuto lo que hacía el otro, lo que... No sé, tremendo, Porque ¿no? tenía confidentes en todas partes y porque la gente le tenía miedo. Y entonces, si tienes miedo, tú cuentas cosas para que no cuenten tus cosas, ¿no? Y esa es la historia, que muchas veces nosotros nos sentimos inclinados a la confidencia para que no se sepan las nuestras, ¿no? O sea, ¿por qué razón en el caso del Barça se dicen tantas cosas y no se dicen tantas cosas del Real Madrid? Ahora, ¿por qué? Porque la mayor parte de los periodistas relacionados con el deporte, por ejemplo, tienen una relación privilegiada con Florentino Pérez, mientras que la relación del Barça con los periodistas es más esquiva, ¿no? Es decir, si tú te fijas, Florentino Pérez consiguió que los árbitros le quitaran una sanción a un futbolista suyo de la noche a la mañana. Eso es insólito, pero claro. nadie ha... Entonces hay una similitud entre el fútbol, la política y la propia vida, ¿no? O sea, que también claro. el sistema es el mismo, ¿no? Claro, es decir, estás en torno a, pues, ¿no? Esa es la historia. Esa es la historia. Es decir, y José María García recibía información, supuesta información, de gente que quería quedar bien con él. Claro, porque él tenía un poder increíble, ¿no? Él podía llegar a donde quisiera, casi. Claro, él podía, pero tuvo un poder increíble hasta que lo condenaron. Y entonces ese hombre con un poder increíble le pidió a una serie de periodistas, entre los cuales estaba yo, estábamos un día en el Palacio de Oriente con Felipe González y otros en una recepción del rey. Y él se dirigió a nosotros y dice: ustedes que van a ver a Felipe le podrían decir que me reciba porque le quiero pedir el indulto. Él sería incapaz de decir eso luego. Claro. O de es fuerte, ¿no? Sí. Pues eso lo dije yo en ese programa. Todavía no se ha emitido eso que yo he dicho, pero yo viví eso. Qué fuerte realmente, ¿no? Y yo luego, claro, al final se va haciendo ese entramado, ¿no? Tan fuerte, y realmente, yo no sé si él realmente, yo creo que sí, la radio nocturna yo creo que la inventó, ahí tuvo muchísimo que ver, ¿no? Hombre, claro, la radio deportiva nocturna, fíjate tú que en la época en que yo era jovencito, los deportes tenían en Radio Nacional un cuarto de hora y era solo un locutor que era un hombre muy respetado y muy comentarista, llamaba Gilera, y era un cuarto de hora, de 9 menos cuarto a 9. Imagínate el tema, ¿no? La noche
el que se atreva a quitar de la radio la noche de los deportes, pues seguramente no estaría, digamos, en su sano juicio en este momento. En este momento no, claro que no. Y yo lo que veía también es que, por ejemplo, yo creo que él está por arriba del bien y el mal, de alguna manera, porque, por ejemplo, cuando veo las historias, por ejemplo... por encima del bien y del mal. Él era el mal. ¿Perdón? Él era el mal, igual que lo fue de la Morena en un tiempo, porque la Morena, como tenía tanto poder, no tenía barreras, no le ponía barreras a ese poder. Entonces llega un momento en que, o sea, ¿campaban a sus anchas como le diera la gana o qué? Claro, mandaba más que sus jefes. Tremendo. Y cuando él, por ejemplo, abarca, ¿qué te digo yo? La parte política, la parte de los 23F aquel día, no sé qué, ¿no? Y entonces ahí desde dentro dice, oye, pero este tema es un tema mío, no es un tema del deporte, ¿no? Y él lo vuelve y tal. Me da la impresión de que como que sí, que él estaba como por encima de toda esa historia y al final hacía lo que él quería, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. O sea, ahora mismo hay una revival de José María García porque ha salido esta historia. Pero José María García no es un periodista cuyo trabajo deba recomendarse en las escuelas. Ese tema es importante. O sea, no, fíjate qué bien, Juan, o sea, que ese modelo no sería, así que alguien que ha ocupado el espacio que ocupó, al llegar a donde llegó, etcétera, tal, y ahora mismo y el resultado final es que ese modelo no podría ser aplicado, o sea, no, claro, o no se enseñaría para aplicar. Es que ese modelo es un modelo español de enormemente peligroso para el mundo del periodismo, porque está basado en el rumor, en la suposición, en el poder que tiene un locutor para generar la idea de que él posee una información que en realidad no es tal. Entonces la frase, el rumor es la antesala de la noticia, en él sería, el rumor es la noticia. Eso es. Y además el rumor no es la antesala de la noticia. La antesala de la noticia es la noticia. Es la noticia. Igual fueron los primeros pasos. Y si no es noticia, no es nada. No es nada. Igual fueron los primeros pasos, Juan, no sé, en el que empezaban a darse noticias que no eran. O sea, que el principio de bulos de historia de esta. Eso ha pasado toda la vida. Pero lo que él hacía era reivindicar con su voz la posibilidad del insulto. Claro. Porque eso de Pablo, Pablito, Pablete, se lo rió todo el mundo. Claro. Pero antes cuando Imagínate que hubiera dicho reiteradamente algo parecido del presidente del Banco Santander. O del jefe del gobierno. Claro. Entonces, ¿no? Ahora insulta a cualquiera. Claro. Ahora ya no tendría muchos competidores. Seguro que sí. ¿Y cómo que se ganaba tanto dinero, Juan? ¿Cómo que podía ganar tanto? Por la publicidad. Si tú consigues publicidad, las empresas, incluidas las eclesiásticas, te dan dinero para lo que quieras. O sea que él ganó tanto que no le hizo falta volver, ¿no? No. ¿Y tú crees que también otra cosa, que a lo mejor ya no le daban trabajo, Por eso te quería comentar. Sí, porque hay un momento determinado en que estas glorias se esfuman. Me dio la impresión el otro día... Como le ha pasado al propio José Ramón de la Morena. Claro, también. Me dio la impresión el otro día viendo el documental que de alguna manera se arrepentía de muchas cosas que había hecho, ¿no? Decía él, ¿no? Aquellos tratos mafiosos casi, ¿no?
buscas ahora razones para la gloria y me dices, mira, 3 razones para la gloria. ¿Cuáles son? No sé, ¿cuáles son? No, por eso te pregunto. Razones para la gloria. Para la gloria de José María García. Yo no observo demasiadas, ¿eh? Ya. Lo que pasa no recuerdo ahora un éxito, aparte de los insultos que o de las persecuciones que hizo de personajes. Pero y las formas también. Porque se dedicó, sí. Decía el otro día un compañero mío en el trabajo, se ha dedicado toda su vida a decir que lo iba a contar. Y nunca lo contaba. Nunca lo contaba. De veras, no lo contaba nunca. Sí. Y yo me imagino, por ejemplo, cómo podía ser, y desde dentro cómo se veía, cómo lo veían ustedes, porque claro, tú me estás viendo, dando una imagen a lo mejor pero y desde dentro se veía así, ¿cómo lo veían ustedes? Como, al fin y al cabo era un compañero más, ¿no? Bueno, no, yo no trabajé con él nunca. Bueno, en el gremio, digo yo, en el gremio me refiero. En la cadena SER yo no estaba, yo estaba en El País. Y entonces no era del grupo Prisa, la cadena SER. Ajá. Él estaba primero en la SER, después en Onda Cero, y después fue a la COPE. Pero yo no estuve en ninguno de esos sitios. Claro. Yo era oyente. Y luego tuve ese encuentro con él en esa ocasión que me resultó sorprendente porque era un valiente y que estuviera allí y luego él nunca dijo que había pedido el indulto ni nada, porque él reivindicaba su valentía hasta ahora mismo, ¿no? Claro. ¿Y como oyente te enganchaba, Juan, en aquel momento? Pues supongo que sí, porque todos tenemos una parte de cutre, ¿no? ¿Tú crees que a veces escuchamos a alguien, estoy pensando en otro, no estoy pensando ahora en él, ¿tú crees que a veces escuchamos a alguien, por ejemplo, aunque no te guste? Es decir, no sé cómo explicarme. Bueno, yo creo que el límite es la credibilidad. Si esa persona tiene credibilidad, tú le escuchas por si acaso, pero ahora mismo los comunicadores con credibilidad son muy pocos. Los comunicadores estos, pues yo qué sé, Jiménez Los Santos, que por cierto ha sido muy amigo mío y yo le respeto como persona, pues no tiene credibilidad, porque lo que dice siempre es a favor del escándalo. No tiene, no confirma. El de la COPE, de las mañanas. Carlos Herrera. Está siempre a ver qué le puede perjudicar a la izquierda española. Y cualquier cosa le vale. Claro. ¿Y el oyente qué tenemos que hacer entonces para buscar ese grado de credibilidad? Es decir, que las masas se manipulan, ¿no? Mira, si a ti te pone muy contento algo que no tiene una explicación, un asentamiento en los datos, si eso te pone feliz, es que tienes un problema, porque solo nos puede hacer felices a los oyentes o a los lectores aquello que está avalado por la ¿cómo se llama esto? La ratificación de los datos. Si no hay datos, desconfía. Pero claro, si no hay datos, pero y cuando los datos, por ejemplo, el tema de tener esto en directo, los datos sí, pero ahora no se contrasta prácticamente, es un poco lo que estaba comentando antes, ¿no? Bueno, pues eso es lo que a mí me preocupa del periodismo actual. Sí, ¿no? Total.
Mira, aquí el amigo Tomás desde la conversa que te da saludos, que aquí te estoy viendo una foto con él. Ajá. Bueno, Juan, pues nada, gracias por este ratito de hablar de José María García, ¿no? Y, bueno, hemos hablado de periodismo. Bueno, periodismo, bueno, a mí me encanta hablar así porque sale un tema y bueno, es como si estuviéramos allá en un café libremente, ¿no? Y salen temas y ya está, ¿sabes? Muy bien, pues nada, oye, disfruta del médano, ¿eh? Hombre, eso espero, ya sabes. Ya sabes que te mando información de cómo está todo al momento. Gracias. Venga, un abrazo. Chao, un abrazo, adiós, chao. Bueno, pues nada.